Revelado, el increíble secreto que transformó la vida de mi hijo tras su sorprendente pregunta. Era una tarde como cualquier otra en aquel pequeño pueblo de México. El sol brillaba intensamente y el aire olía a gasolina y metal. José, un padre soltero de 35 años, se encontraba masticando su torta de frijoles mientras veía a su único hijo, Javier, devorar sus papas fritas. Los días se sucedían de forma monótona en su taller automotriz, donde había sacrificado todo por la estabilidad de su hijo. Pero aquella rutina se quebró en un instante. ¿Por qué no tenemos el mismo futuro que los demás?, preguntó Javier, mirando a su padre con esa mezcla de inocencia y desesperación que le atravesaba el alma. José sintió que el mundo se le venía abajo. Era la pregunta que tanto había temido. Reflexiones sobre su vida se agolpaban en su mente con la rapidez de un motor en marcha. ¿Cómo explicarle a su hijo que había luchado toda su vida contra un sistema que parecía estar en su contra? A lo largo de los años había intentado enseñarle que la honestidad y el esfuerzo eran las verdaderas riquezas, pero las palabras parecían vacías ante los anhelos de su hijo. La idea de ver a Javier sumido en la inquietud y la frustración lo abrumaba como una sombra que oscurecía su esperanza. El pueblo era un mosaico de desigualdades, donde unos pocos flotaban en la opulencia, mientras muchos, como él, batallaban a diario. Esa disparidad ahora se sentía como un golpe a su dignidad. ¿Qué más podía ofrecerle a su hijo? La angustia se apoderó de él, una mezcla de tristeza y determinación que lo llevó a tomar una decisión. No podía permitir que la resignación se apoderara de la vida de Javier. Allí, con el sol calentando su rostro y el sudor corriendo por su frente, prometió buscar un cambio. Con la ayuda de don Carlos, un viejo maestro y mentor, comenzaron a trazar un camino que presentaba más sombras que luces. Cada intento de avanzar estaba marcado por obstáculos. José, con el ánimo de un guerrero, despertaba cada mañana decidido a desmontar las cadenas invisibles de su realidad. Sin embargo, la frustración fue creciendo a medida que intentaban abrirse paso en el mundo académico y profesional que tan desesperadamente deseaban. Las puertas se cerraban y con cada negativa, el peso de las expectativas se hacía más insostenible. En las noches, mientras Javier estudiaba, José se encontraba luchando contra su propia ansiedad, cuestionándose si realmente podía darle lo que su hijo necesitaba. La respiración se le hacía irregular, su mente se llenaba de dudas. ¿Y si fracasamos?, se preguntaba, envuelto en la oscuridad de su habitación. La presión no solo recaía sobre sus hombros, también sobre el pequeño corazón de Javier, que sentía el vacío de un futuro incierto. Aquella tarde, luego de un día brutal en el taller y sin respuestas satisfactorias, se encontró nuevamente con su hijo, quien a sus 12 años ya sabía cargar con las preocupaciones de un adulto. La tristeza en los ojos de Javier lo lastimaba más que cualquier golpe. «No quiero que esto sea todo lo que hay», dijo, y con eso José supo que tenía que actuar. El momento culminante llegó cuando don Carlos compartió su propia historia de sacrificio. Las palabras resonaban como ecos en su corazón adolorido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Javier se preparaba para su presentación escolar, imaginando cómo compartir su legado familiar, una nueva luz de esperanza brillaba. Sin embargo, el temor de perder esa oportunidad también acechaba. ¿Podrían realmente pasar de ser víctimas a creadores de su propio destino? La respuesta aún estaba por llegar, pero la historia que se comenzaba a desplegar prometía un camino incierto y desafiante.
La inquietud de ambos se adensó. La pregunta de Javier resonaba. ¿Lograremos cambiar nuestro futuro? En el aire flotaba la incertidumbre de lo que vendría, dejando un rastro de ansias y temores, mientras la vida se aferraba a un hilo delgado de esperanza. José se despertó aquella mañana con el eco de la pregunta de Javier resonando en su mente. La inquietud que le había acompañado durante días se convirtió en un fuego interno que lo impulsaba a tomar acción. Era momento de pasar de las palabras a los hechos. Decidió que no podía seguir siendo simplemente un hombre de taller, un padre que soñaba pero no actuaba. Buscó en su interior el coraje que había estado ausente y se enfrentó a la dura realidad de sus limitaciones. Se dirigió a la biblioteca del pueblo, un lugar del que apenas sabía nada, pero que sentía que debía explorar. Leía sobre técnicas de motivación, historias de superación personal y estrategias empresariales. Su mente se llenaba de ideas, a veces confusas, pero rigurosamente entrelazadas con un hilo común. El deseo de cambiar no solo su vida, sino también la de Javier. Mientras revisaba los libros, conoció a Marta, una joven emprendedora que había creado su propio negocio de repostería y que compartía su pasión por la transformación personal. Su energía era contagiosa. Con el tiempo, se hicieron amigos y Marta le ofreció enseñarle algunos conceptos básicos sobre gestión y marketing. Lo que comenzó como una amistad se convirtió gradualmente en un proyecto compartido. José pensó en expandir su taller automotriz, incorporar una línea de personalización de automóviles. A través de Marta, comprendió la importancia de crear un nicho y presentar una propuesta de valor clara. Cada tarde, José regresaba a casa exhausto pero emocionado. En las noches, ayudaba a Javier con sus tareas, pero la conversación siempre terminaba deslizándose hacia sueños y metas. Agradablemente sorprendido, notó que su hijo comenzaba a hablar sobre sus propósitos y aspiraciones con una claridad que antes no tenía. Esa conexión entre padre e hijo se reavivó, al igual que su determinación individual, que parecía un imán atrayendo oportunidades. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando José se atrevió a hablar con un grupo de empresarios locales sobre su visión. Su presentación era tanto una prueba de su valentía como un ataque directo a sus miedos. La ansiedad lo envolvió al elegir el camino hacia el centro de ese pequeño auditorio. Las miradas críticas y la posible burla se manifestaron en su mente, pero en su pecho había un nuevo latido de certeza. Con un nudo en la garganta y las manos sudorosas, comenzó a hablar. Los primeros segundos fueron titubeantes, pero pronto se dio cuenta de que su autenticidad resonaba en la sala. La pasión que sentía por Javier, por su futuro, brillaba y podía sentir cómo algunos empezaban a conectar con su historia. Sin embargo, en un momento apareció un antagonista inesperado, un hombre de negocios que llevaba años dominando el mercado local y cuyo escepticismo sembró dudas en la audiencia. ¿Por qué deberíamos invertir en ti?, preguntó cortante. El desafío interpeló a José, quien durante un instante se sintió perdido. Pero justo cuando el silencio amenazaba con devorarlo, recordó a Javier. Su pregunta, sus sueños, era su momento. Porque yo no estoy buscando simplemente una inversión, estoy buscando construir un futuro, no solo para mí, sino también para mi hijo, respondió, su voz resonando, firme y clara. Un murmullo recorrió la sala y a través de esa interacción, José percibió algo más grande que una simple presentación. Estaba surgiendo el cambio. Al finalizar, el hombre escéptico se acercó de nuevo. La tensión estaba en el aire. Mientras José esperaba una segunda embestida, recibió una propuesta inesperada, una oportunidad que podría cambiarlo todo. Así, el horizonte se ensanchaba, pero con cada nuevo paso, José comprendía que la lucha no estaba únicamente en enfrentarse a los demás, sino también en superar sus propios temores. Sin embargo, el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La vida aún le tenía reservadas lecciones por aprender y personas por confrontar. El futuro y la pregunta persistía. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? La trama empezaba a espesarse.
El eco de la propuesta que había recibido aún resonaba en la mente de José mientras caminaba de regreso a casa. La oferta no era solo una invitación económica, sino un compromiso que podía ser el catalizador de un cambio radical en su vida y la de Javier. Cada paso lo llevaba de regreso a la realidad, donde las dudas latentes comenzaban a germinar. ¿Estaba realmente preparado para dar ese salto? Al llegar a casa, una mezcla de entusiasmo y ansiedad lo envolvió. Sentó a Javier en el sofá y le relató lo que había acontecido en la reunión. Al principio, su hijo se mostró curioso, pero pronto sus ojos reflejaron la preocupación que también habitaba en su padre. ¿Y si no funciona, papá?, preguntó Javier con voz temblorosa. Fue en ese instante que José comprendió que su viaje no solo se trataba de él, implicaba a su hijo, quien había comenzado a vislumbrar la posibilidad de un futuro lleno de oportunidades. La conversación se tornó en un diálogo sincero sobre el miedo y la incertidumbre. José, a través de las palabras de su hijo, se dio cuenta de que este camino requería más que coraje, necesitaba ser transparente. Empezó a abordar sus propios temores, compartiendo con Javier lo que lo había llevado a arriesgarse. A veces, hijo, hay que estar dispuestos a fallar para aprender a levantarnos, dijo. Mientras lo hacía, notó cómo un pequeño destello de entendimiento iluminaba el rostro de Javier. La conexión que estaban creando se venía fortaleciendo, donde tanto padre como hijo reconstruían su futuro juntos. La siguiente semana se encontró con Marta para discutir los detalles de su nuevo proyecto. Ella había estado siguiendo de cerca el progreso de José con genuina curiosidad y apoyo. En la charla, él reveló la propuesta del inversionista. La respuesta de Marta fue inmediata y clara. Es una oportunidad, José, pero deberías prepararte para las críticas. No todos estarán dispuestos a apoyarte y algunos querrán derribarte. Sus palabras, aunque simples, hicieron que José reevaluara su enfoque. Era hora de definir un plan que no solo incluyera su visión, sino también su estrategia personal. Durante los siguientes días, se dedicó a investigar modelos de negocio exitosos, adaptarlos a su idea y, sobre todo, a reforzar su autoconfianza. Era un desafío evitar que el miedo a ser juzgado nublara su capacidad de tomar decisiones. Cada mañana estaba más decidido y cada noche soñaba más y más con un futuro donde su taller no solo sería un lugar de trabajo, sino un refugio para quienes compartían su pasión. Un día, al revisar sus apuntes, José se encontró con un viejo documento donde había apuntado sueños antiguos. Se le iluminó el rostro al darse cuenta de que muchos de aquellos sueños aún eran viables, esperando ser transformados en acción. Esa revelación lo llevó a un punto crucial. El éxito no dependía únicamente de los recursos, sino también de la sólida base de su autoconocimiento. Encontrar su voz fue un paso significativo hacia adelante. Sin previo aviso, unas horas después recibió una llamada de Javier. «Papá, ¿continuamos trabajando en nuestra idea juntos?», preguntó, refiriéndose a un proyecto que habían empezado a esbozar sobre personalización de coches. La pregunta era un manifiesto de su deseo de participar en el viaje de su padre. La producción de confianza y colaboración ya estaba floreciendo entre ellos. Sin embargo, mientras avanzaban en sus planes, José sabía que la preparación para el inminente desafío con el inversionista no se limitaba a una propuesta comercial. Tendría que enfrentarse a la resistencia emocional que podría significar exponer sus sueños y mantener su autenticidad en un entorno posiblemente hostil. Ahí, en la inminencia de la carga, comprendió que el próximo paso no sería solo un acto profesional, sería un acto de valentía. La noche antes de la presentación, un dilema interno lo asaltó. Si fracasaba, ¿afectaría eso la visión que preservaba para Javier? Sin embargo, supo que no podía dar marcha atrás. La vida de ambos dependía de seguir adelante. Al mirar por la ventana hacia las estrellas, se despidió del miedo. El momento decisivo se acercaba y era consciente de que esta vez no estaría solo en su travesía.
La puerta estaba a punto de abrirse, pero ¿quién lo esperaría al otro lado? José se despertó con una pesadez en el pecho. La luz del nuevo día, iluminando su habitación, le recordó que el momento que tanto había esperado estaba a solo unas horas de distancia. La noche anterior había definido su enfoque, decidido a representar no solo su idea, sino sus sueños, los de Javier y su conjunto de esperanzas. Con cada paso, la determinación crecía en su interior. No podía permitir que el miedo le robara esta oportunidad. Desayunó en silencio, tratando de contener la espera ansiosa, cuando Javier entró, aún somnoliento, con una energía que parecía ir en contra del nerviosismo de su padre. «¿Estás listo, papá?», preguntó, mirándolo con una mezcla de admiración y nervios. Esa simple pregunta le devolvió la certeza de que no estaba solo en este camino. Era una relación simbiótica donde ambos se impulsaban mutuamente hacia adelante. En el trayecto hacia el lugar de la presentación, José repasaba en su mente cada argumento, cada figura. Su estrategia era clara, pero el subtexto subyacente era más complejo: demostrar que eran un equipo, que todos los sacrificios que habían hecho valían la pena. La carretera se desdibujaba como un reflejo de su ansiedad. La incertidumbre acechaba en cada esquina. Sin embargo, una parte de él estaba lista para demostrarse que podía, que la autoconfianza cultivada no era solo un acto de fe, sino un resultado de esfuerzo genuino. Al llegar, el lugar era intimidante, con personas presentando sus proyectos en un ambiente formal. José notó las miradas y gestos que se intercambiaban entre los inversionistas, una atmósfera que claramente delineaba la jerarquía de poder y éxito. Esta vez tenía que ser diferente. En lugar de dejarse invadir por la presión, decidió aprovechar la energía del lugar, intentar convertirla en su aliado. La primera parte de su presentación fue fluida, mostrando datos y gráficos que respaldaban su propuesta. Pero cuando comenzó a hablar sobre su visión, sintió como el tono de su voz comenzaba a temblar. Sin embargo, en ese instante recordó a Javier. «Mi hijo y yo creemos en crear un espacio donde la personalización no solo mejora vehículos, sino también vidas. Esto no trata solo de negocios, sino de construir un legado», dijo, sintiendo cómo sus palabras resonaban. Retrocedió en sus pensamientos y se preguntó si esa declaración había sido un giro acertado. La reacción fue inmediata. Algunos ojos comenzaron a brillar con interés genuino, mientras otros hacían gestos de disconformidad. Sin embargo, José se sintió destacado, como si ese pequeño acto de vulnerabilidad estuviera solidificando su propósito. La sesión de preguntas fue un desafío que lo confrontó con sus propios límites. Un inversionista con una mirada fría se adelantó para cuestionarlo. «¿Y si esto no funciona, qué le dirás a tu hijo entonces?». Esa pregunta golpeó fuerte, ahondando en el dilema que había estado protegiendo silenciosamente. ¿Qué haría si todo se derrumbaba? Podía sentir su pulso acelerándose, la sangre corriendo rápido ante la presión de la sala. Pero antes de que la duda pudiera arrastrarlo, se escuchó a sí mismo responder con firmeza: «Le diré que intentamos, que cada intento es un paso hacia algo más grande, y eso, mi amigo, es un triunfo en sí mismo». Sintió que se abría un nuevo camino dentro de él, una responsabilidad que iba más allá de realizar un pitch. Recordó sus antiguos sueños, aquellos que había anotado, y comprendió que el verdadero éxito no era evitar el fracaso, sino enfrentarlo con la cabeza en alto y dispuesto a adaptarse. La audiencia guardó silencio, pero su expresión había cambiado. Ahora había un interés palpable. Al finalizar, sintió que la adrenalina había impulsado no solo su voz, sino también su esencia. José sabía que independientemente del resultado, había aprendido algo invaluable sobre el poder del compromiso personal y la importancia de ser auténtico. No tenía ni idea de lo que vendría. Caminando hacia la salida, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Javier. «Papá, ¿ya terminaste? Espero que ahora entiendas lo que somos capaces de lograr juntos».
Un escalofrío de emoción le recorrió la espalda. Desde ese instante supo que su búsqueda apenas comenzaba, y mientras se alejaba del auditorio, una sensación de inquietud creció en su interior. Una sombra de la oposición que había identificado se cernía sobre él. ¿Acaso sus miedos más profundos estaban a punto de manifestarse? José necesitaba encontrar un lugar tranquilo donde pudiera procesar lo que acababa de suceder. La adrenalina aún corría por sus venas, al igual que el eco de las palabras del inversor. Se apartó de la multitud y se sentó en un banco en un pequeño parque cercano, un refugio temporal. Las hojas crujían bajo la brisa suave y poco a poco la calma comenzó a reemplazar su ansiedad. Mientras miraba a la gente pasar, una revelación se gestaba en su interior. No podía seguir viendo sus esfuerzos como independientes, como si solo las decisiones de su día a día fueran las que contaran. La pregunta que le había hecho el inversionista resonaba en su cabeza. ¿Qué le dirás a tu hijo? Esa inquietud que tanto le había inquietado tomaba forma como una necesidad vital, conectar con Javier en un nivel más profundo. Recordó la forma en que su hijo se había desenvuelto en la última competencia de matemáticas, presentando su proyecto sobre energías renovables con la misma pasión que él había mostrado al presentar su propuesta. Javier había hecho todo un trabajo de investigación, no porque su padre se lo exigiera, sino porque veía un futuro distinto, uno que podía moldear de acuerdo a sus valores y aspiraciones. Esa determinación era algo que José quería emular. ¿Y si esto no funciona?, se repetía mentalmente, no solo en el contexto de la presentación, sino en el marco más amplio de su vida. Su mente se llenaba de imágenes, del pasado, el fracaso de su primer negocio, las noches en vela tratando de encontrar una solución, la acumulación de deudas que lo habían mantenido despierto, un mar de desdenes que casi lo ahogó. Pero ahora, con la claridad de esa tarde, comprendió que esos fracasos eran simplemente eslabones en la cadena de su éxito. No eran el final, sino una parte necesaria de su viaje. A medida que se permitía procesar esos pensamientos, se dio cuenta de que su relación con Javier necesitaba transformarse también. Más que ser un guía, José se dio cuenta de que debía convertirse en un socio en su vida, alguien que escuchara y entendiera las aspiraciones de su hijo. ¿Qué tal si exploraban juntos ideas y visiones por hacer realidad? José se imaginó una serie de pequeñas reuniones donde cada uno pudiera expresar sus inquietudes y sueños, y quizás planear un futuro en conjunto. El mensaje de Javier aún brillaba en su teléfono. Esa simple pregunta, «Papá, ¿ya terminaste?», era una invitación a hablar, a compartir no solo los logros, sino también las inseguridades. Fue entonces cuando decidió que su enfoque en la empresa no podía ser solo sobre el éxito financiero, necesitaba incluir la tutoría emocional y el aprendizaje mutuo. Tal vez era hora de mostrarle a Javier que los fracasos no eran solo negativos, sino ocasiones para aprender y crecer. Con esta nueva perspectiva, comenzó a crear mentalmente un plan. Quería involucrar a su hijo en el proceso, pedirle que participara en la toma de decisiones, en la búsqueda de soluciones. Le enviarían correos electrónicos de ideas, tendrían charlas diarias para discutir estrategias. ¿Acaso eso podría cambiar la dinámica entre ellos? Su visión se volvió más clara, y al levantarse del banco, sentía que la energía había regresado a su cuerpo. Sintió que no solo había aprendido a enfrentar sus temores, sino que estaba a punto de compartir ese legado de crecimiento y aprendizaje con Javier. Pero, mientras se alejaba, su mente se llenó de interrogantes. ¿Estaría preparado Javier para la verdad sobre los altibajos del emprendimiento? ¿Podría aceptar el hecho de que el éxito no siempre significaba una victoria rotunda? La sombra de una resistencia interna volvía a asomarse, no solo en él, sino en la dinámica que había construido. Pasos firmes, una determinación renovada, llevaba consigo no solo la búsqueda de un proyecto, sino el compromiso por construir la relación más sólida con su hijo. Las luces del atardecer comenzaban a descender, y la ansiedad volvió a mezclarse con la posibilidad de un futuro. Sin embargo, en el fondo de su mente, un eco persistente volvió a resonar.
Sería el verdadero desafío no solo vender su idea, sino encontrar la forma de educar y empoderar a Javier en el proceso. José regresó a casa con la mente revuelta, el eco de sus pensamientos retumbando en su interior. La incertidumbre se había convertido en una presión tangible. Sentía la necesidad de actuar, de ser el arquitecto de un cambio en su vida y, sobre todo, en la vida de Javier. Mientras conducía, la idea de abrir un diálogo honesto con su hijo le parecía más crucial que cualquier reunión empresarial. Al entrar, notó a Javier sentado en la mesa, rodeado de libros y papeles desordenados. La imagen del niño concentrado pero visiblemente agobiado lo detuvo en seco. No era solo un estudiante, era un prospecto apasionado, un futuro líder, y ahí estaba, enfrentándose a sus propias inseguridades. El corazón de José se apretó. Se acercó con pasos lentos y plantándose frente a su hijo, decidió dar el primer paso. «Hola, Javier, ¿te gustaría que habláramos un rato?», preguntó, sintiendo la tensión en el aire. «Claro, papá, solo necesito terminar esto», respondió sin mirarla a los ojos. José sintió una punzada de frustración. Comprendía que el apuro académico de su hijo, aunque valioso, estaba drenando su energía y potencial. «¿Sabes? A veces las cosas no salen como uno espera», comenzó, dejando caer la guardia. «Me pasó con mi primer proyecto. Creí tener todo bajo control, pero eso nunca fue suficiente. Fracasé y perdí mucho, pero aprendí lecciones que no cambiaría por nada». Javier levantó la vista, sorprendido por la vulnerabilidad de su padre. «¿De verdad te pasó eso? Yo pensé que siempre habías tenido éxito». «Lo que ves hoy es el resultado de muchos tropiezos, y es justo esos tropiezos los que me han llevado a donde estoy. A veces creo que nos centramos tanto en ganar que olvidamos lo valioso que es aprender de las pérdidas», explicó con más sinceridad de la que jamás había compartido. «Quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo, sin importar los resultados». La conversación estuvo cargada de silencios en los que el peso de las palabras se hacía palpable. Mientras Javier procesaba lo que había dicho su padre, una chispa de curiosidad iluminó su rostro. «¿Y qué aprendiste exactamente, papá?». Esa pregunta, tan simple pero poderosa, abrió un canal de comunicación que podían explorar juntos. José llevó a su hijo a la cocinita donde podría preparar un café mientras conversaban. La rutina de preparar una taza de café se llenó de tensión y promesas de diálogo. Mientras José molía los granos, recordó los conceptos que había aprendido: la importancia de la resiliencia, la adaptabilidad y el aprendizaje constante. Aquel intercambio significaba mucho más que palabras. Era una oportunidad para construir no solo un negocio, sino también una relación sólida. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre aún le inquietaba. ¿Podría su hijo aceptar su vulnerabilidad y unirse a este viaje de aprendizaje mutuo? Al dar el primer sorbo de café, José se sintió repleto de determinación. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo profesionalmente, sino como padre y mentor. Sin embargo, en la trastienda de su mente, cuestionándose sobre la habilidad de Javier para navegar por los futuros fracasos, se repetía un mantra insistente: ¿está listo mi hijo para enfrentar esos desafíos? A medida que terminaban su conversación, la idea de trabajar juntos en un proyecto se volvió más atractiva, pero los desafíos se alzaban aún a la vista. Mientras se retiraba, sintió una profunda inquietud. ¿Estaría preparado su hijo para no solo aceptar la verdad sobre el emprendimiento, sino para ser capaz de aplicarla en su propia vida? La mañana siguiente, el sol se filtró a través de las ventanas, iluminando la casa con promesas de un nuevo comienzo. José sabía que la conversación del día anterior había abierto una puerta que no podría cerrarse fácilmente. Sentía la urgencia de actuar, de no dejar que la relación con su hijo se estancara en palabras vacías. Reflexionó sobre su propia vida, sobre esos momentos decisivos que lo habían moldeado como emprendedor y como padre.
Mientras se preparaba para salir a una reunión, la figura de Javier, concentrado en sus estudios, atraía su atención. La rutina de su hijo lo inquietaba. Era evidente que el niño necesitaba más que académico. Necesitaba una guía, una inversión genuina de su tiempo. Ese pensamiento lo llevó a una decisión clara. No podía simplemente estar presente, debía involucrarse en la vida de su hijo de maneras concretas y significativas. La idea de poner en práctica un proyecto conjunto comenzó a tomar forma en su mente. José no solo quería ser un padre, sino también un mentor en el viaje de su hijo hacia la autoconfianza y la capacidad de enfrentar fracasos. Podría usar su experiencia para cultivar un entorno donde Javier pudiera explorar, aprender y, lo más importante, fracasar sin miedo. Después de la reunión, cuando regresó a casa, encontró a Javier aún atrapado en su mundo académico. Se acercó y decidió darle un giro a la conversación que habían comenzado. Javier estaba pensando: tal vez podríamos trabajar juntos en un proyecto. Te ayudaría a aplicar lo que has aprendido. Observó la mirada de su hijo, una mezcla de sorpresa e interés. ¿En serio? ¿De qué se trataría?, interrogó Javier, dejando entrever una chispa de emoción. «Podríamos desarrollar una línea de productos ecológicos», propuso José, mientras esbozaba su idea. «Algo que combine tus conocimientos sobre biología con mi experiencia en marketing. Un proyecto que, aunque no resulte como esperamos, nos enseñe lecciones valiosas». Mientras hablaban, la tensión en el rostro de Javier empezó a relajarse. Las inseguridades que lo habían agobiado parecían desvanecerse ante la posibilidad de crear algo juntos. José veía un cambio en la postura de Javier, una apertura al diálogo, al aprendizaje y a un futuro que no estaba determinado solo por las calificaciones. Mientras se sumergían en la planeación, la emoción de trabajar juntos radicalizó la atmósfera. Los dos se entusiasmaron y poco a poco los brainstormings dieron paso a un plan. Sin embargo, en la mente de José se mantenía la inquietud. Sabía que este proyecto no solo sería una prueba de su idea empresarial, sino también una manera de evaluar la resiliencia de su hijo ante los altibajos que inevitablemente enfrentarían. A medida que el día se acercaba a su fin, la incertidumbre regresó. ¿Podría Javier manejar el estrés del emprendimiento? ¿El miedo al fracaso que había consumido a su padre en el pasado? José se sintió dividido entre la necesidad de apoyar a su hijo y el temor de que no estuviera listo para lo que se avecinaba. Mientras se recostaba en su cama esa noche, pensó en las habilidades que todavía estaban ocultas en su hijo. ¿Qué talentos, en última instancia, podrían revelarse en este nuevo camino? La perspectiva de descubrirlos lo llenaba de ansias. Pero justo en el umbral del sueño, un pensamiento inquietante lo atravesó. ¿Acaso estaba proyectando sobre Javier miedos que no eran suyos? Tal vez el verdadero desafío no sería el trabajo que estaban a punto de iniciar, sino más bien cómo José podría aprender a dejar que su hijo encuentre su propio camino. Con este dilema en mente, el insomnio lo sorprendió de nuevo. El día siguiente se perfilaba no solo como un nuevo comienzo para su proyecto, sino también como un enfrentamiento con sus propios temores más profundos. José se preguntó si estaba listo para romper con los patrones del pasado o si inevitablemente seguiría la misma línea de fracasos. El eco de esa pregunta resonaba mientras su mente buscaba respuestas. Con el corazón acelerado por la incertidumbre, supo que nada sería igual. La mañana amaneció con un aire tenso. José se sintió un poco nervioso y más consciente que nunca de su rol en la vida de Javier. Era el primer día de trabajo conjunto en su proyecto de productos ecológicos, un esfuerzo que prometía mantenerlo al borde de su comodidad como padre y mentor. Se dirigió al salón, donde la mesa de trabajo estaba llena de papeles, laptops y un par de plantas que habían comprado para el proyecto.
Cada elemento parecía simbolizar una nueva etapa en la relación que intentaba forjar con su hijo. Mientras Javier organizaba los materiales, José escuchaba a su hijo hablar con entusiasmo sobre sus ideas. Sin embargo, en el fondo, notaba una pequeña inseguridad que lo inquietaba. Era un eco del viejo temor que había acompañado a José durante años, el miedo de que sus propias inseguridades pudieran influir negativamente en Javier. No te preocupes si las cosas no salen como esperas. Esta es una oportunidad para aprender, le dijo, tratando de transmitir tranquilidad. No solo quería que Javier se sintiera confiado, sino que también deseaba recordarles a ambos que el fracaso era una parte inevitable del crecimiento. Al principio las ideas fluían, pero a medida que la conversación avanzaba, las cosas se complicaron. Javier expresó seguridad en algunos conceptos, pero luego retrocedía cuando se le pedía que tomara decisiones. Esta fluctuación provocó una frustración en José. ¿Era su hijo realmente capaz o estaba manifestando el miedo que él mismo había sentido anteriormente? Javier empezó con cautela. Este proyecto es nuestro. Se sintió presionado a ser cuidadoso con sus palabras. Si hay algo que no te gusta o no entiendes, tenemos que hablarlo. Estoy aquí para apoyarte. El joven lo miró y por un momento José creyó captar un atisbo de claridad en sus ojos. Papá, a veces siento que las expectativas son tan altas que me paralizo. No sé si puedo, si realmente tengo lo que se necesita para llevar a cabo esto. En ese instante, una revelación atravesó la mente de José. Estaba proyectando su propio miedo sobre su hijo. Comprendió que había estado cargando sobre él el peso de sus propias inseguridades, sin darse cuenta de que su hijo era diferente. «Es normal sentir ansiedad al comenzar algo nuevo», respondió, sintiéndose vulnerable al compartir su lucha. Lo más valioso que podemos hacer es ser honestos con nosotros mismos y reconocer cuando tenemos miedo. Esa conversación quedó flotando en el aire como un eco de verdad compartido. Mientras los minutos pasaban, José empezó a redirigir el enfoque hacia la práctica. Juntos comenzaron a diseñar un logo, planear la narrativa de su marca. La energía en la habitación cambió. Javier parecía más dispuesto a sumergirse en el proceso, como si algo en su interior se hubiera despertado. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, también lo hacía la preocupación de José. La expectativa de que el proyecto pudiera salir mal persiguió sus pensamientos. Sentía que el verdadero reto no solo era la creación de la empresa, sino enseñar a Javier la importancia de adaptarse a las adversidades. Estos momentos, donde fracasaban o aprendían algo nuevo, podrían definir no solo su futuro profesional, sino también su capacidad como individuo. Al caer la noche, tras una intensa jornada, mientras revisaban las formulaciones iniciales del proyecto, una idea inquietante se asomó en la mente de José. ¿Qué pasaría si en lugar de tener miedo al fracaso, aprendiéramos a esperar el éxito de manera diferente? ¿Y si redefiniéramos lo que significa triunfar en lugar de limitarlo a alcanzar metas específicas? Javier, que parecía reflexionar sobre la pregunta, respondió con claridad. Quizás la victoria real sea simplemente haber intentado algo sin miedo. José asintió, sintiendo que esa sabiduría provenía de su hijo, quien, en el papel de aprendiz, estaba enseñándole lecciones vitales. Durante la noche, José se dio cuenta de que, en su búsqueda de crear un legado empresarial exitoso, podría estar descubriendo la esencia misma de la paternidad. Crear un espacio donde su hijo pudiera no solo aprender a levantarse después de caer, sino también a enfrentarse a sí mismo. Pero en el oscuro rincón de sus pensamientos, un nuevo miedo se desarrollaba. ¿Estaban listos para el desafío real que se avecinaba? La idea de que el mundo exterior pudiera ser más cruel les provocaba inquietud. Había un abismo de desconocido por delante, y la pregunta palpitante era si podrían sostenerse mutuamente en esos momentos difíciles o si el viaje los llevaría a desviar el rumbo.
Con esa incertidumbre latente, José se preguntó qué decisiones tomarían a partir de aquí, y si el verdadero reto apenas estaba comenzando. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, dejando caer brumas suaves sobre la casa, José sentía la presión de las expectativas pesando más que nunca sobre sus hombros. La jornada había sido un torbellino de emociones y autodescubrimientos, pero, en su mente, la calma solo era provisional. La incertidumbre del futuro se cernía sobre él, provocando un frenesí interno del que le costaba despojarse. Decidió que a la mañana siguiente, en lugar de comenzar a trabajar en los aspectos logísticos del proyecto, se centrarían en un taller sobre autoconfianza y resiliencia. Quería que Javier no solo se sintiera capaz en el ámbito del negocio, sino que también desarrollara una fortaleza emocional que perdurara más allá de cualquier reto empresarial. Este fue su primer intento consciente de guiar a su hijo hacia un aprendizaje más profundo y significativo. Al amanecer, la casa se llenó de un aire fresco y revitalizante. José preparó café y colocó varias hojas en la mesa donde había diseñado actividades centradas en la reflexión personal. Al llegar Javier, se notaba la ligera ilusión en su rostro. Quizás presentiría que ese día sería diferente, que estarían debatiendo sobre algo más que gráficos y cifras. Hoy comenzaremos a construir no solo nuestra marca, sino también nuestra confianza, anunció José, intentando transmitir su entusiasmo. Javier lo miró dudoso. ¿De verdad crees que eso va a ayudar? No suena muy empresarial. Precisamente por eso, en el fondo de cada estrategia de negocio efectiva, hay un ser humano que enfrenta dudas e inseguridades. Si logramos comprendernos y apoyarnos mutuamente, es posible que podamos manejar mejor las presiones que vienen con el emprendimiento. Con esa idea en mente, comenzaron a compartir. Primero, José se presentó como vulnerable, relatando algunos de sus propios tropiezos pasados, las decisiones que le habían hecho dudar de su capacidad, los momentos de desánimo en el camino que lo llevaría a ser el hombre que era en ese instante. Se sentía liberador, pero también doloroso. Sin embargo, comprendía que ese era precisamente el objetivo. Quería mostrarse humano ante su hijo. Cuando fue su turno, Javier vaciló, pero bajo la mirada alentadora de su padre, comenzó a abrirse. Habló de la presión familiar, de cómo sentía que todos tenían las expectativas puestas sobre él y cómo la comparación constante lo llevaba a la autoexigencia y a la parálisis. Escuchar las palabras de su hijo catapultó a José a un estado de aguda autoconciencia. Las inseguridades de Javier parecían retratar sus propias luchas latentes, cosas que había reprimido durante años en su rol como padre. La sesión evolucionó en un brío de ideas creativas y debates sobre cómo superar sus obstáculos. A medida que intercambiaban palabras, una chispa renovada de esperanza iluminó el ambiente. Había algo poderoso en la comunicación honesta, algo que traspasaba los límites del mero negocio. Sin embargo, a medida que se acercaban a concluir la jornada, la sensación de bienestar se tornó en inquietud. José sentía que lo que había florecido entre ellos era frágil. Si bien habían logrado avanzar en la comprensión mutua, el mundo más allá de sus cuatro paredes podía aplastar ese optimismo en un instante. Mientras revisaban el trabajo realizado, José notó que Javier había comenzado a experimentar una actitud diferente hacia sus propios miedos. Aún así, una sombra de preocupación lo envolvía. ¿Qué sucederá cuando realmente enfrentemos el mercado? ¿Y si al final fracasamos, podrán resistir nuestras lecciones un fracaso real? Antes de que pudiera ahondar más en sus pensamientos, Javier interrumpió. «Papá, a veces me pregunto si hemos estado mirando lo que hay que ver. Quizás no deberíamos enfocarnos solo en lo que podemos ganar, sino en quiénes somos al perseguirlo. ¿Y si al final lo que importa es haber sido valientes en el intento?» Esa pregunta lo paralizó momentáneamente. ¿Estaba su hijo comenzando a vislumbrar el trasfondo de la vida como él mismo no lo había hecho hasta mucho tiempo después? La profundidad de la revelación de Javier provocó en José un curioso eco de desafío a su propia forma de ver el éxito. No obstante, la sombra de las inquietudes aún persistía.
Un nuevo amanecer podría traer consigo una vulnerabilidad aún más profunda y aterradora. Santiago, el antiguo socio de José, quien había sido también su mayor rival en los negocios, comenzaba a oler la nueva iniciativa del padre e hijo. La lucha por demostrar que podían ganar en su propio terreno apenas estaba comenzando. Tendrían la fuerza suficiente no solo para continuar, sino para desafiar a aquellos que habían presentado a José un camino tan tortuoso en el pasado. La pregunta palpitante resonaba con fuerza, preparada para resurgir en cada nuevo desafío que se avecinaba. El día tan anticipado había llegado, y con él se presentaron nuevas expectativas y temores. José, con el corazón latiendo acelerado, se plantó frente a la puerta del nuevo taller. No era solo un espacio físico, era un símbolo de todo lo que habían labrado con esfuerzo, aprendizaje y determinación. Javier se unió a él, su mirada brillante, reflejando el ímpetu de un futuro compartido. Juntos estaban listos para comenzar esta nueva etapa. La inauguración del taller fue un momento crucial, no solo en su vida profesional, sino en su relación como padre e hijo. Al ofrecer un recorrido a amigos, familiares y potenciales clientes, José no solo presentó su visión empresarial, sino que también destacó la participación activa de Javier en cada paso del camino. Este no es solo un proyecto mío, es nuestro sueño, una sinergia entre generaciones, explicó, su voz resonando con orgullo. El entusiasmo de su hijo iluminó el ambiente. La presión de usar el taller como un campo de pruebas en el ámbito empresarial era monumental. Sin embargo, a medida que las semanas pasaron, José y Javier demostraron un crecimiento que superó sus expectativas. La relación entre ellos floreció en un entorno donde se fusionaron la confianza, la comunicación y el aprendizaje mutuo. Las conversaciones cotidianas se tornaron en diálogos profundos sobre manejo de crisis, atención al cliente y cumplimiento de metas, revelando la madurez de Javier y el rol renovado de José como guía y compañero. Los obstáculos fueron inevitables y así también los fracasos iniciales. En una ocasión, un cliente no quedó conforme con una personalización del vehículo. La frustración inundó el taller y la presión también se convirtió en una prueba emocional para ambos. «Papá, esto puede arruinar todo, ¿y si la gente empieza a hablar mal de nosotros?», preguntó Javier, su voz temblorosa mostrando la inquietud que todavía lo aquejaba. José respiró hondo, sabía que ese era el momento decisivo para enseñar a su hijo sobre resiliencia y adaptación. «Hijo, esto no es el final, aprendamos de esto y mejoraremos. El verdadero valor radica en cómo respondemos a los fracasos. Cada error puede ser una oportunidad para crecer», dijo, tratando de recordar la sabiduría que él mismo había luchado por integrar en su vida. Con esa lección grabada a fuego, ambos se sentaron a replantear la situación. Juntos analizaron qué se podría hacer mejor, buscaron las modificaciones necesarias y prepararon una nueva propuesta para el cliente. Cuando finalmente lograron componer la situación y el cliente quedó satisfecho, la alegría que sintieron fue incomparable. Javier miró a su padre, su rostro irradiante. «Esto es más que solo un taller, ¿verdad?», dijo, entendiendo que habían creado algo profundo. Y así, la confianza de Javier en sí mismo fue creciendo. José vio cómo su hijo comenzaba a adoptar el espíritu emprendedor, no solo en el negocio, sino también en cada aspecto de su vida. Un día, mientras trabajaban juntos, Javier le compartió: «Papá, tengo un par de ideas que mejorarán el marketing en nuestras redes sociales. Quiero crear historias que conecten con nuestra audiencia». La admiración invadió a José. Su hijo no solo había asumido una voz, sino que estaba tomando riesgos y proponiendo innovaciones. Era un giro emocionante. El legado que una vez le pareció lejano estaba tomando forma en el espíritu de Javier. Durante los siguientes meses, el taller no solo prosperó, sino que se convirtió en una plataforma de aprendizaje para ambos.
donde la voz de Javier resonaba tan fuerte como la de su padre. Y así, en un mar de logros conquistados y derrotas superadas, José sintió que su lucha había valido la pena. La transformación individual que había comenzado con la promesa de nunca dejar que la resignación dominara su vida estaba ahora consolidada. Los lazos entre padre e hijo se habían fortalecido, forjando un camino que ningún desafío externo podría desmoronar. Una noche, mientras compartían una cena en el taller, José miró a Javier y sintió la satisfacción de un padre que había superado no solo sus propios demonios, sino también había dado a su hijo las herramientas para enfrentar los suyos. Me siento orgulloso de ti, Javier. Estás listos para conquistar el mundo. El futuro ante ellos era incierto, pero ya no se sentían limitados por él. La confianza de José se había renovado. Habían dejado de ser víctimas de sus circunstancias para convertirse en autores de su destino. Con el aprendizaje de cada fracaso y triunfo, estaban moldeando su propio legado. La vida había cambiado para ambos, pero lo que realmente había florecido era su capacidad para enfrentar lo desconocido juntos, construyendo no solo un negocio, sino un futuro lleno de posibilidades compartidas. Mientras contemplaban el horizonte, sabían que estaba a su alcance. Habían demostrado que el verdadero éxito se encuentra no solo en los logros, sino en la unión de un propósito que trasciende el miedo: cuidar, aprender y crecer juntos. Ahora es su momento de actuar. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a este canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de actuar.